Bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que me han estado pide y ya se los traigo por fin, y es ¿qué onda con los malas o los japa malas? Si investigamos por internet hay muchísima información con respecto a eso. Me he topado cosas muy interesantes, como también posturas que nada tienen que ver en la tradición budista, y ya ven que al New Age le encanta agarrar las cosas que aparentemente son más exóticas y cambiarles el asunto, ¿no? Pero hay que ver qué es esta cuestión del mala dentro de la tradición budista, ¿no? Primero que nada debemos de entender que el mala es un instrumento que es prebudista, no nació directamente en el budismo como tal, ¿no? El mala, los orígenes del mala eran en la antigua India, en el Valle del Indo, porque pues todavía no existía la India. Se utilizaba un sistema de conteo de días con semillas. La gente tenía como su pequeño ábaco en semillas, y ellos iban contando con semillas los días que iban pasando, obviamente en cuestiones de la agricultura, ¿no? Para ayudarse en cuestión de la agricultura. Esta cuestión del mala, de contar con las semillitas, luego sufrió una innovación que fue justamente unir esas semillas a través de un hilo. Posteriormente, la tradición védica o las tradiciones védicas utilizan este artefacto para el propio práctica espiritual desde la concepción de la tradición védica. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que es algo, a final de cuentas, que hereda el budismo de la tradición védica, como otras cosas que se vieron influenciadas en el budismo gracias a las tradiciones védicas. Este mala, como tal, es más común en la actualidad en el budismo Mahayana y en especial en el budismo Vajrayana. Ahí es donde principalmente podemos encontrar la figura del mala. Y es dentro de estos vehículos donde nos vamos a poder encontrar una infinidad de explicaciones o infinidad de directrices en el uso del mala. La realidad de las cosas es que si nos portamos con una cuestión así como muy ortodoxa, no vamos a poder encontrar específicamente en el canon algo que nos diga específicamente el uso del mala o cosas así. Entonces esto da oportunidad de que cada una de las tradiciones con sus escuelas tengan un propio acercamiento hacia este instrumento. ¿Esto con qué quiero decir? Generalmente se piensa que el mala es exclusivo del budismo tibetano, cosa que no es cierto, ¿no? Se estipula que las directrices que en el Vajrayana se llevan para la utilización del mala son las únicas válidas, y eso tampoco es cierto. Aquí hay una variedad, y otra vez la invitación de abrazar la diversidad dentro del budismo sin creer estas visiones como esto es lo correcto, lo más correcto y esos están mal. Entonces hay una variedad en relación a cómo se utiliza el mala. Por ejemplo, yo he escuchado a maestros decir dentro del budismo tibetano que, y esto es algo que comparto y creo que es algo importante, que no debemos utilizar el mala como un accesorio fashionista o algo que está de moda, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del tibetano he escuchado mucho las posturas de tratar de que el mala no se vea y que sea como, de cierta manera, algo que está para nosotros, para nuestra práctica espiritual, pero que no sea visible, para no crear como esta afectación en la mente de decir cómo estoy ostentando algo. Obviamente esta postura del budismo tibetano que he escuchado en varios maestros y maestras es en relación a la influencia del Vajrayana, ¿no? Donde sabemos que el Vajrayana, es decir, el Vajrayana significa el mantra secreto, y seguramente como de la práctica Vajrayana se da en la intimidad del practicante. Sin embargo, también he escuchado a maestros del Chan o del Zen donde dicen que a final de cuentas, pues, o sea, como que ellos dicen, prefiero que traigas el mala a que no lo traigas, ¿no? Y esta postura es un poco más abierta en relación a decir que el mala sirve como un recordatorio de nuestra propia práctica espiritual. Y el hecho de que nosotros lo poseamos, pues es común que podamos recordar constantemente que nuestra práctica debe de estar presente, ¿no?
El mala, en esta postura de los maestros Chan, del Zen, del budismo chino o de tierra pura, también he escuchado a algunos maestros donde dicen que pues cuando tengamos oportunidad utilicemos el mala. Por eso el hecho de traerlo disponible con nosotros es importante. Entonces, estas dos posturas podemos encontrar dentro de la propia uso del mala dentro de la tradición budista. Va a depender nuevamente de nosotros si estamos inclinados o dentro de una tradición, pues para seguir de cierta manera sus directrices de uso del mala, o a final de cuentas que nosotros en un ejercicio libre de hacer nuestra práctica podamos analizar las dos posturas y adoptar la que nosotros nos beneficie más y beneficia a los demás. Entonces, dicho lo anterior, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas dos posturas. Un mala, pues como ustedes pueden verlo, es un artefacto, es un instrumento del meditador que se tiene y que prácticamente funciona como un abanico, iba a decir, funciona como un contador, ¿no? Este contador generalmente tiene 108 cuentas. Podemos encontrar otras versiones muchísimo más chicas, pero el tradicional es de 108 cuentas. ¿Qué son las 108 cuentas? Es otra cosa que no podemos encontrar específicamente un significado canónico con respecto a esto, sino que yo he escuchado desde que son los 108 obstáculos que posee la mente, son los 108 sufrimientos, son 108 posibilidades que la mente tiene para su iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente del significado, el número 108 ha sido muy importante dentro de las tradiciones indias, aparece mucho este número, ¿no? Entonces, por eso de ahí viene el aspecto del número del 108. Entonces, pues es un instrumento que tiene cuentas, a final de cuentas, tiene una principal que justamente, por ejemplo, en el caso de la tradición Vajrayana, sobre todo a las tibetanas, se le considera la cuenta del maestro, y que su recitación se da independientemente de la mano derecha o izquierda. Nuevamente vuelvo a lo mismo. Yo he escuchado instrucciones del Vajrayana que dicen que tales mantras van con la derecha y la izquierda, y en las tradiciones chants, las chinas, dicen que no importa si es uno zurdo o diestro, simplemente el conteo, y se da agarrando a final de cuentas la cuenta, se va recitando, va pasando hacia uno mismo y va contando con la otra, se cuenta y va justamente pasando así. Nosotros nos podemos dar cuenta que hay algunas cuentas que son de otro color, ¿no? Esto ayuda para ubicar, que el practicante se ubique más o menos en qué parte del mala va, y para tener más conciencia del número de recitaciones que está haciendo, ¿no? El material que se puede utilizar en los malas es muy variado, desde madera, las semillas del árbol del bodhi, incluso leí alguna ocasión que en Tíbet las hacían hasta de huesos y cosas así. Entonces va a depender mucho del material. Vamos a poder encontrar una gran variedad de material. Nuevamente, aquí cada tradición va a ser específico, que unos dicen que sí, este material es propicio para esto, el otro para esto, o simplemente otros maestros dicen no importa, con que tengas un mala, con eso basta para la práctica. Otra de las cosas es dónde se pone. Como yo les decía, lo importante es que no tomamos esto como una cuestión de accesorio, porque pues estaríamos, pues no funcionaría para nuestra práctica, iría de hecho en contra de nuestra propia práctica. Entonces, el hecho de que no lo consideremos como accesorio, por ejemplo, yo he visto tradiciones del Chan o chinas que se lo cuelgan aquí. La verdad es que yo no soy fan de colgármelo aquí, porque se me hace como demasiado que la gente te va a estar preguntando o querer de esta cuestión, y a mí se me hace más propicio ponerlo en la muñeca. Nuevamente, indefinidamente si la derecha o la izquierda. Yo me la pongo en la izquierda porque es donde está el reloj y no me estorbo tanto para hacer las cosas con la derecha. Y a final de cuentas, para mí es una cuestión de tratar de recordar mi práctica de Dharma, ¿no? Entonces esto es muy importante. Como yo les digo, hay reglas muy definidas de ciertas tradiciones. Por ejemplo, hay unas en el caso del Vajrayana, en el
en el budismo tibetano son muy especiales para el uso de mala, porque incluso te dicen que si uno va al baño no lo pongan ahí y esas cuestiones. Mientras que en otras tradiciones son muchísimo más relax en el uso del mala, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tibetano, siempre suelen decir que podemos llevar como una especie de bolsita, como la que tengo aquí, y ahí nosotros, para en vez de ponérnoslo, y como en este caso es como una práctica que es como más íntima y tienen esta postura del Vajrayana, lo ponemos en nuestra bolsita de tela y la traemos colgada ahí con nosotros. La verdad es que luego a mí esto se me hace como medio difícil porque andar cargando la bolsita con el mala pues se te olvida, y para mí es más sencillo ponérmelo en la muñeca, ¿no? Entonces esto va a depender mucho de nuestra propia práctica, pero lo importante es la motivación que nosotros tenemos y que realmente le demos un uso. ¿Qué se recita? Se recita nombres de Buda, de los Budas, se recita mantras, se recitan dharanis, se recitan sutras, se puede recitar muchas cosas y para la utilización del mala. Entonces es muy importante. Por ejemplo, otra de las utilizaciones que yo he visto dentro del budismo tibetano, cuando uno hace el gesto para ofrecer el mandala, que es justamente un mudra, se pone de cierta manera el mala con el mudra en esta forma, y aquí el mala representa nuestra práctica cotidiana, ¿no? También la estamos ofreciendo junto con el mandala. Entonces, por ejemplo, podemos ver que también tiene este aspecto simbólico el mala. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de los malas que tengo. Me he pasado porque ya tengo varios. El asunto de esto no es como cultivar la comercialización. El chiste es que esto se haga de la manera muchísimo más, pero pues bueno, ya saben que a mí se me da un poco esto de coleccionar cosas. Entonces tengo varios tipos de mala y se los quiero enseñar para que veamos como las diferencias. Vamos a verlos. Bueno, pues aquí les traigo un poco la variedad de malas que tengo. Hay unos que, por ejemplo, tengo... La mayoría son de madera, la verdad. Son de madera. Este está hecho como de otro material, pero la verdad es que no sé de qué material está hecho, pero no es de madera y no es de plástico. Este, por ejemplo, este es un mala de cuentas de cristal que lo adquirí para un retiro del Ñuñe, que ya les he platicado de este retiro, obviamente dentro de la tradición tibetana. Y este es el que justamente, porque pues así lo dicta un poco la tradición tibetana, y pues yo hice eso, entonces pues yo soy muy obediente. Este es el que yo mantengo dentro de mi bolsita muy colorida. Este es el que mantengo generalmente guardado aquí en mi bolsita, ¿no? Y aquí lo mantengo guardado en la bolsita. También tenemos, estos son los clásicos tibetanos que vemos. También puede presentar una extensión de accesorios, que esto se les cuelga. Por ejemplo, este mala lo tiene aquí, que a final de cuentas son contadores. Uno acaba un mala completo y uno sube esta cuenta para decir, aquí llevo un mala completo. O sea, ya recité 108 veces lo que esté recitando. Entonces esto es muy común, colgárselo a los malas, ¿no? También sirven como guías. Y pues tengo varias... tipos, y por ejemplo tengo que tiene muchísimo más pocas cuentas que el otro. Este es el del budismo chino o Chan. Aquí tenemos a Avalokiteshvara y acá tenemos el sutra, me parece, de el corazón. Entonces es muy común también encontrar este tipo de malas dentro de la tradición china o del Chan. Prácticamente, si uno quiere hacer las 108, pues tiene que recitar varias veces el mala. Entonces estos son los tipos. Es muy común también en el tibetano, como yo les digo, que se haga un mantra para bendecir el mala. Lo que uno que tiene que hacer es que lo detiene su mala con las dos manos, así, y recita este mantra que está aquí. Om Ruchira Mani Pratarayana Hum. 7 veces lo recitamos con el mala aquí en las dos manos, y cuando acabamos le soplamos al mala, así, le soplamos, le hacemos así y ya lo podemos utilizar. Esto es dentro de la tradición tibetana. Pero pues bueno, uno le va dando como cada uno le va imprimiendo
la importancia, la necesidad de hacer esta cuestión. En mi caso, yo siempre cuando me voy a dormir lo dejo al lado, cuando me despierto lo agarro, lo tomo entre mis dos manos y justamente hago mi motivación del día, ¿no? Así como espero que este día sea un día bueno para la práctica, recordar constantemente las enseñanzas del Buda y posteriormente ya me lo pongo. Cuando ando caminando y no tengo nada de cosas que hacer, pues puedo hacer unos mantras, que si estoy dirigiéndome a un lugar, pues me voy diciendo mantras. Entonces el chiste es que esté accesible para nosotros. Y esto pues fueron mis malas que tengo. Esto fue todo por mi video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya vieron que sí les hago caso cuando me escriben y me dicen habla de este tema. Espero que les haya gustado. Platícame, ¿tú tienes un mala? ¿No tienes un mala? ¿Es necesario el mala para la práctica? No, no es necesario. Por ejemplo, en las tradiciones Theravadas no hay esta presencia fuerte del mala, así que no es necesario. Depende mucho de tu forma de practicar, el vehículo en el que tú estás más interesado y cómo conectas a final de cuentas con la figura, por ejemplo, del mala para tu práctica espiritual. Platícame si tú lo utilizas o simplemente, pues la verdad es que no le ves el uso de utilizar el mala. Aquí abajo yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.